¿Qué dice la mitología en torno a Huevo Duro, por ejemplo, a Garganta de Lata, a Yuyito, Claro. a las curvas de Yayita? ¿Qué personajes han sido inspirados de la realidad, por ejemplo? Todos. ¿Todos? Sí. Por ejemplo, Pepe Cortisona, partamos con el fanfarrón. Come Gato, Pero el come gato era un pescador de caldera ¿ya? y se comía los gatos, o sea... No, ¿cómo? sí, no. O sea, nunca nos invitó a comer gato, pero la leyenda cuenta que sí, Pepo lo conoció y el gallo era pobre, entonces pillaba un gato por ahí y se lo comía. Y más encima tenía esos ojitos como y expresión de gato, ¿te fijas? Entonces, él muchas veces fue sacando de una realidad contingente sus propios personajes. Y eso, en el fondo, nos está pasando a nosotros mismos. O sea, de repente tú vas en el metro y dices, oye, qué simpático el rostro ese compadre. Y uno va como memorizándolo y por ahí lo pones en alguna página. No me digas, Claro. o sea, usted que va mañana en el metro, de repente no tiene idea, se convierte en un personaje condorito. ¿Por qué no? Claro. ¿Te fijas? Entonces, todos los personajes partieron de una base de ser sacados de la realidad. El Eugenio González, Garganta. ¿Cuál es la historia de Huevo Duro, por ejemplo? Huevo Duro era un embajador, no me acuerdo el nombre, que contaba a Pepo que era tan pálido y tan blanco que parecía que no tenía sangre en las venas. Además era calvo. Entonces, claro, que le queda perfectamente bien el personaje para ser un amigo más de Condorito. ¿Y el saco de plomo? Pepe Cortisona. Yo creo que Cortisona, en el fondo, es un personaje que tú lo puedes encontrar en cualquier parte. Ese compadre pesado, el que trata de valorizarte, ¿te fijas? El que él es canchero, que yo soy el más, ¿te fijas? Entonces, claro, no sé a ciencia cierta en quién se inspiró, pero sí también tiene que haber sido un personaje que Pepo conoció bien. Y obviamente se lo dejó como de rival a Condorito, o sea, Pepo pretende a la Yayita, ¿te fijas? Entonces se la quiere quitar, entonces es como su eterno rival. Es como un poco el Brutus de Popeye, ¿te fijas? Una cosa muy parecida. Oye, Garganta de Lata. Garganta de Lata, en la actualidad hay muchos gargantas de lata, no sé si... Siempre han habido, digamos. Algunos pelirrojos también. Entonces, también por alguien que se caía muchos litros, pero lo que pasa es que como estos personajes han ido evolucionándose, hoy en día tú ves a Garganta de Lata y no lo vayas a ver tirado de borracho en el suelo. Él va a llegar un poco mareado a su casa porque si no a la señora le sacan la mugre. Entonces como que todo se suavizó un poco hoy en día. Por ejemplo, el Chuma está dejando de fumar, ¿te fijas? O sea, haciendo una característica que era un fumador empedernido, hoy en día anda casi con el cigarro apagado, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra revista la usa el Miniduc para enseñar a los niños, va a los colegios, se aprende a leer con Condorito, entonces tú no puedes enseñarle a un niño chico malas costumbres. O sea, entre comillas, ¿te fijas? Vicio, Chicos, siempre me llamaba la atención, don Chuma, el cigarro estaba en el aire. Mira, Claro, sí. el cigarro está como volando, ¿ah? Como que... Le levita en el labio inferior. El cigarro levita. Claro. Y hay personajes que han ido desapareciendo también de Condorito en la historia. Sí. ¿Qué buenas historias podemos contar de aquello? Hay varios personajes Lo que hablábamos, ¿no? Razones culturales, de contexto, de idiosincrasia, que van cambiando, ¿no? Claro, obviamente. Como decían acá los historiadores, en un comienzo no había una restricción para personajes. Tú podías ser Condorito caníbal comiéndose a alguien y pasaba. Y pasaba. Pero hoy en día te van a decir, no, pues oye, perdóname, pues eso no se puede, ¿te fijas? Entonces, obviamente, los personajes, algunos que fueron chocantes, como por ejemplo el Cuchepo o Cortadito, no sé si se acuerdan de Cortadito. ¿Cuál era Cortadito? Cortadito no tenía ni brazos ni piernas y andaba en una especie de patineta, como ni siquiera patineta, era una madera con rodamiento a los lados, así como esas que se hacían las ramplas que hacían los niños de antes. Y anda, ¿sabes tú cómo se propulsionaba? Pero él se paraba en esa rampla y fumaba. Entonces, era un personaje un poco lastimero. Entonces, cuando comenzó la Teletón, por ahí en el año 72, no me acuerdo bien en la fecha de la Teletón, este personaje fue un poco chocante para los efectos de Teletón. Entonces, Pepo decidió sacarlo. O sea, no se reemplazó, digamos. Nunca más se dibujó a Cortadito. Nunca más se dibujó. Quizá en algún momento se pudiera replantear el personaje ahora con la tecnología moderna, por ejemplo. Y a lo mejor se podría llevar a un personaje que gracias a la técnica o a la robótica se pueda levantar con miembros, qué sé yo, un exoesqueleto, no sé, te fijas, estamos viendo esa posibilidad. También con Jacobo, que fue reemplazado por Máximo Tacaño, como una persona un poquito amarrete, así. Y uno que otro personaje por ahí que también
Me imagino que la historia de... Bueno, dijiste que Máximo Tacaño se llamaba antes Jacobo. Don Jacobo, claro. Jacobo. Claro, que era con barbita, así como más judío, parece. Y ahí estaba el tema, ¿no? La comunidad judía, me imagino que tiene que haberse molestado. Claro, por el seguramente, personaje. claro. Entonces, Hacer la conexión pero de Pepo judío nunca fue... igual Tacaño. Pepo nunca fue muy irreverente con... O sea, si alguien le decía, ¿sabes que no me gusta ese personaje? No, nos desagrada ese personaje, él sencillamente hacía reunión de dibujantes y decía, ya, muchacho, este personaje no va más. Y ahí se veía si se reemplazaba o no se reemplazaba, ¿te fijas? Si era necesario el personaje o no era necesario. Un genio con sal.